Hola chicos, en esta presentación les voy a hablar un poco de bioinformática, algunas generalidades. Vamos a hablar de algunos tipos de archivos muy comunes en algunas etapas de bioinformática, del análisis, y también algunos programas utilizados para trabajar con estos archivos. Antes que nada vamos a ver un pantallazo de las distintas etapas de un trabajo bioinformático. Básicamente lo que hay que decir aquí es que hay tres pasos principales: la preparación de la librería de fragmentos cortos, la secuenciación de esos fragmentos y la etapa final es el análisis bioinformático. Estos dos pasos entran dentro de lo que se conoce como wet lab o laboratorio húmedo. Son las tareas que se realizan en mesada e incluyen el proceso de secuenciación. Como verán aquí representado por los símbolos pesos, es la etapa más cara de un análisis o estudio bioinformático. Luego, el último paso, el análisis bioinformático, también conocido como laboratorio seco, porque no usa reactivos, simplemente usa computadoras y programas, como está representado aquí por la imagen, y tiene un costo relativamente menor que el laboratorio húmedo. Bien, aquí el costo es aumentado mucho por los equipos y los reactivos. Aquí el único costo viene provisto más que nada por el equipo o en algunos casos la necesidad de alquilar algún servicio cuando debemos correr análisis muy pesados para nuestras computadoras. Bien, dentro de lo que es la secuenciación les voy a contar un poco de qué se trata para tener una idea de dónde partimos, aunque no vamos a profundizar en eso. Las técnicas de secuenciación han ido evolucionando con el tiempo. Cuando se inició el proyecto Genoma Humano, allí por las fines de la década del 90, existían las secuenciaciones conocidas como de primera generación. La más utilizada era la secuenciación Sanger. No vamos a entrar en detalle. Luego vinieron durante el 2000 y aún hoy muy en uso las de segunda generación, bien, NGS. Y los ejemplos son los equipos de Illumina, 454, Ion Torrent y otros más. De todos, el más utilizado, el que con más frecuencia van a encontrar, son las secuenciaciones provenientes de equipos Illumina de distintos tipos, pero en general de Illumina. Y hoy por hoy, en los últimos pocos años, ya estamos entrando en lo que sería la tercera generación de secuenciación, bien, de técnicas de secuenciación. ¿En qué se diferencian estas dos técnicas, segunda generación y tercera? Bueno, primero que nada, la segunda generación es masiva, pero genera fragmentos cortos, que después nosotros tenemos que ir uniéndolos. La tercera generación también es masiva, pero tiene la capacidad de generar fragmentos mucho más largos, lo cual facilita mucho el proceso de ensamblaje. El ensamblaje precisamente es unir todos esos fragmentos secuenciados. Aquí nos vamos a enfocar en la de segunda generación, que es la que más se utiliza en la actualidad. Bueno, esta caricatura quiere representar un poco lo que sería la secuenciación de nueva generación, la de segunda generación, que básicamente se diferencia de los métodos clásicos en la masividad de las secuenciaciones posibles. Bien, gracias a esta se pueden secuenciar genomas completos en muy poco tiempo, y de hecho es lo que se hace. ¿En qué consiste la secuenciación de nueva generación, que es la de segunda generación? Básicamente nosotros tenemos una molécula original de ADN que queremos conocer, que queremos secuenciar, obtenemos miles de fragmentos, o sea, fragmentamos ese ADN y se construye lo que se conoce como librería de fragmentos cortos. Bien, todo esto lo estaríamos haciendo en nuestro laboratorio, en mesada. Luego esos fragmentos cortos son enviados al centro de secuenciación, donde se secuencian no el fragmento completo, sino uno u ambos de sus extremos. Bien, aquí vemos las puntitas verdes serían de todo el fragmento, lo único que se secuencia es eso. O sea que las secuenciaciones de segunda generación solo tienen la posibilidad de lograr fragmentos de secuencia muy pequeños. Y luego el centro de secuenciación nos envía los resultados de esta secuenciación, que básicamente es esto, una mezcla de fragmentos cortos conocidos como reads, bien, o lectura. Aquí la caricatura trata de representar eso.
una secuenciación masiva y lo que está recibiendo el pobre bioinformático en su escritorio. Entonces dijimos que nosotros recibimos esta bolsa de fragmentos cortos, y ahí es donde comienza el trabajo bioinformático, lo que vamos a realizar en una computadora, ya sea local o en algún servicio que alquilemos en internet. Represento aquí el pingüinito de Linux porque es el sistema operativo por excelencia para los trabajos bioinformáticos. O sea que si en algún momento se van a dedicar seriamente a esto, deberían, o lo van a tener que hacer sea como sea, dar sus primeros pasos en este sistema operativo, que verán que no es para nada complicado. Bien, ¿y en qué consiste un análisis bioinformático? Sobre todo un análisis bioinformático dirigido al análisis de secuencias. Básicamente consiste en la siguiente serie de pasos, que luego se pueden ir ramificando y variando, volviendo para atrás, tienen cierta flexibilidad, pero lo general es esto. Nosotros, como bioinformáticos, recibimos desde el centro de secuenciación todos esos pequeños fragmentos en un archivo que tiene el formato .fastq. Esto se conoce como raw data. Bien, son los datos crudos que recibimos nosotros desde el centro de secuenciación. Lo primero que debemos hacer con eso es evaluar su calidad, porque ya veremos cuando analicemos la estructura del FASTQ. Cada base secuenciada tiene asignada una calidad que me da la certeza de que esa base sea correcta o no. Bueno, debemos evaluar todo eso, y si es necesario, porque tenemos muchas secuencias con poca calidad, recortarlas, filtrarlas, básicamente. Aquí coloco entre paréntesis el nombre de alguno de muchos programas que hay para hacer cada una de estas tareas, por ahí los más utilizados. Una vez que hicimos ese análisis de calidad y ese filtrado, si era necesario sacar secuencias de mala calidad, ya tendríamos la misma estructura de archivo, el FASTQ, pero filtrado. Seguramente ya va a ser más pequeño porque contiene menos secuencias o más cortas. Una vez que tenemos este FASTQ de calidad, podemos proceder a lo que se conoce como ensamblado, que es unir todos esos fragmentitos muy cortos, de alrededor de 100 pares de bases, uno junto a otro, hasta lograr algo próximo a un genoma completo. Imagínense la complejidad de ese proceso. Hay un montón de programas para utilizar eso. Nuevamente aquí pongo un ejemplo de todos ellos. Una vez que logramos ese ensamblado, vamos a obtener un archivo de formato .fasta. Bien, que no solo contiene secuencias de genoma, sino que también puede contener cualquier secuencia, ya sea de nucleótidos o de aminoácidos también. Este primer archivo FASTA se conoce como borrador del genoma. Es un borrador porque seguramente está incompleto, todavía no se ha logrado unir todos los fragmentos, o sea que vamos a tener porciones de cromosomas separadas entre sí, o de plásmidos si tuviera la bacteria. Por ende, no es algo de mucha calidad. Bueno, hay distintas herramientas que permiten mejorar este borrador hasta cierto punto. Hay un punto donde ya no lo podremos mejorar porque por ahí nos falta información inicial. ¿Por qué podría pasar eso? Porque no se secuenció en la suficiente profundidad la muestra original. Entonces va a haber lugares que no hayamos recibido y no los podremos ensamblar. ¿Cómo se soluciona eso? Lamentablemente volviendo a secuenciar y en mayor profundidad. Pero en principio con el borrador de genoma se pueden realizar un montón de análisis. Uno de ellos, el más común, el siguiente en la serie de pasos, suele ser el que se conoce como anotación. Anotar el genoma, porque hasta ahora nosotros solo tenemos una secuencia de ADN, pero no nos dice nada, no nos dice dónde están los genes, para qué sirven, nada. Mediante la anotación lo que logramos es un nuevo archivo que va a tener las posiciones predichas de un montón de genes y qué roles cumplirían, o sea, si es posible le asigna un nombre y una función. Para realizar este procedimiento de anotación hay un montón de herramientas. En bacterias, unas más utilizadas por línea de comando en Linux es Proca, y vía web que vamos a utilizar nosotros es la herramienta Rust. Una vez que tenemos esas anotaciones, que las vamos a tener en archivos .gff y también
en forma opcional en archivos Shinbank, procedemos a un montón, se nos abren, digamos, las puertas a un montón de posibilidades de análisis y visualización diferentes que vamos a ir viendo más que nada en el práctico que vamos a realizar. Bueno, las consideraciones que debemos tener a la hora de realizar un análisis bioinformático. Como dice aquí, antes de comenzar, deberíamos considerar, o sea, estar en conocimiento, saber de qué se trata, los archivos con los que vamos a trabajar y el software que vamos a utilizar para trabajar con esos archivos. En relación a los archivos, en las primeras etapas, hay un montón de formatos de archivos, pero en las primeras etapas, estos son los archivos más comunes. El FASTQ, que ya lo vimos, que tenían las lecturas cortas provenientes del secuenciador. Los archivos FASTA, que aparecen un montón, son como de los más comunes, eso los van a ver en todo momento. Los GFF, que son el sistema más sencillo de anotación con un formato semejante a tablas. Y los Shinbank y otros similares, que ya veremos qué es. Básicamente es un GF ampliado con las secuencias, por lo cual es más complejo y más pesado. En relación a las herramientas a utilizar, son mucho más diversas que los formatos de archivos con los que nos vamos a enfrentar. Son diversas en las funcionalidades, en lo que hacen, digamos, en la forma de utilizarse y en los dispositivos en los que se ejecuta. Bien, se pueden ejecutar localmente en nuestra máquina o hay muchas herramientas web.